Ok, pues bueno, ahí estamos. Entonces, si te das cuenta en tu Biblia, por lo regular, lo hemos dicho en estos dos capítulos pasados, vienen separaciones o temas o subtemas en nuestra Biblia. ¿Ok? Ah, si te das cuenta, en ese capítulo 3 sigue corrido como si fuera el mismo capítulo 2. No hay ningún subtema, no hay ninguna división arrancando el capítulo 3. Ahora, como punto, tal vez lo sepas, tal vez no lo sepas. Estas divisiones, estos subtemas son básicamente, bueno, prácticamente son nuevos. No sé qué tanto conocimientos tengas en cuanto a la Biblia o en cuántos años tengas de cristiano y lo sepas o no, pero en los manuscritos más, pues obviamente más antiguos y más recientes a las fechas de Cristo, obviamente no eran la Biblia como la tenemos nosotros, ¿no? Obviamente no tenían capítulos, no tenían versículos, digo, eso es prácticamente nuevo, ¿no? Aunque ya tiene un buen de tiempo, pero digo, unos 100, cientos de años, es relativamente nuevo para lo que es nuestra Biblia. Entonces, no, los originales no tenían capítulos, ni versículos, ni subtemas, o tantos subtemas como los vemos aquí en la Biblia. Entonces, de hecho, yo por aquí tengo una Biblia, bueno, como que no se va a poder ver por el fondo. Se llama Biblia del lector. Esa Biblia ah, vaya, viene sin capítulos, viene sin versículos como era anteriormente, como era originalmente. ah, y es la que yo uso por lo regular, más que nada para tiempos devocionales. Por ejemplo, para no limitarme, vaya, en mis lecturas de la Biblia, ¿no? De repente a lo mejor muchas veces empezamos a leer la Biblia y nos da flojera, nos da pereza leerla y decimos, bueno, voy a leer un capítulo diario o voy a leer 3 capítulos diarios y te pones tú eso en la mente y ya estás esperando a terminar el capítulo, los 3 capítulos para hasta ahí terminar tu lectura bíblica. Entonces, esta Biblia lo que tiene interesante y lo que a mí me gusta y me sirve es que al no tener capítulos, pues no me limito al voy a leer un capítulo nada más. ¿Por qué? Porque ya de repente me agarro a leerla y para cuando acuerdo, para cuando ya es tiempo de mi devocional, de terminar el devocional, pues ya leí 2, 3, 4, 5 capítulos de esa Biblia. Entonces me gusta porque no me limito por versículos ni por capítulos. Y pues digo, eso es una nota adicional, ¿no? Se llama Biblia de lector. Entonces te decía, si te das cuenta aquí en este capítulo 3 pues no hay divisiones o no hay subdivisiones, subtemitas de esto, porque viene hablando de lo mismo acerca del capítulo 2 que veníamos hablando la semana pasada acerca de los judíos y la ley, ¿no? Recordarás que veníamos hablando que los judíos se creían la última Coca-Cola del desierto, ¿no? Por ser judíos, por ser parte de la promesa, por tener la circuncisión, se creían los superdotados, los superhéroes, los super ungidos, los tocados por Dios. Y llega Pablo y les dice, a ver, señores, tranquilos, bájense de la nube en la que andan, bájense de ese ladrillo en el que están parados, porque se están dando muchos aires de grandeza, cuando en realidad, pues hoy en día ya todos somos iguales por medio de la redención de Cristo. Entonces terminábamos leyendo ese capítulo 2 y terminábamos con esto, ¿no? De hecho, voy a leer el último capítulo para ir retomando. El 29 del 2 dice, sino que es judío el que lo es en lo interior y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Y arranca el verso 1 del capítulo 3. ¿Qué ventaja tiene pues el judío o de qué aprovecha la circuncisión? Entonces, en este capítulo, Pablo nos afirma ah, de entrada que todos somos culpables ante Dios. Todos, absolutamente todos somos culpables ante Dios. Y Pablo desarma la excusa que la gente tiene comúnmente, ¿no? De no querer reconocer que es pecadora. Que la gente, por lo regular, puede tener diferentes excusas para decir que pues, no es pecadora, ¿no? Lo hemos comentado, ¿no? Tal vez la gente no mata, pero sí roba,
o la gente, decíamos la semana pasada, tal vez no peca de la otra forma de la persona, pero sigue también pecando, haciendo o dejando de hacer algunas otras cosas, ¿no? Entonces, cosas comunes que el cristiano promedio de aquel entonces y también de hoy en día puede tener como excusas. Por ejemplo, una de ellas puede ser de que no, pues Dios no existe. Bueno, eso no lo diría un cristiano promedio, pero sí lo diría alguien, a un no cristiano, no creyente, ¿no? Un ateo, un agnóstico, ¿no? Puede excusarse con la idea de que, bueno, pues es que Dios no existe, ¿no? Y como Dios no existe, entonces no puedo decir si he pecado o no, porque los pecados me los da la ley de Dios, y como para mí Dios no existe, pues entonces estoy bien, ¿no? Y yo sigo lo que mi pensamiento dice, yo sigo lo que mi conciencia, hacia donde mi conciencia me guía, hacia donde me conviene. Otra también excusa puede ser que, bueno, es que yo no le hago mal a nadie. Cuando yo hago mis cosas, no le hago mal, no le hago daño absolutamente a nadie. Y eso es mentira, porque te estás haciendo de entrada, te estás haciendo daño a ti mismo. Ahora, otra excusa que puede haber dentro, así dentro del cristianismo, puede ser, bueno, pues es que yo soy miembro de una iglesia, ¿no? O soy una persona religiosa. Todos los domingos asisto a la iglesia, todos los domingos voy y ofrendo o diezmo o doy mis primicias o lo que se acostumbre en algunas iglesias o denominaciones. Entonces, no, yo estoy bien. ¿Por qué? Porque yo estoy yendo a la iglesia. Entonces, yo no tengo ningún problema. Yo soy alguien que todos los domingos o todos los miércoles o el día que haya reunión en la iglesia, yo estoy asistiendo, entonces no hay ningún problema. ¿Ok? Entonces, nadie, absolutamente nadie, está exento del juicio de Dios por el pecado. ¿Ok? Entonces, cada persona debe aceptar que es pecadora. O sea, yo debo aceptar que soy pecador. ¿Ok? Y por lo tanto, soy culpable ante Dios, lamentablemente. Entonces, solo así podemos, se puede comprender y aceptar ese regalo maravilloso de Dios que es la salvación. ¿Ok? Si yo no reconozco que soy un pecador, pues entonces no voy a reconocer eso que me libra del pecado, ¿no? Que es la salvación y la redención por medio de Cristo. Entonces, aquí Pablo nos está hablando, describiendo, dice, ¿qué ventaja tiene pues el judío o de qué aprovecha la circuncisión? Entonces, es una descripción, ah, ¿cómo diré, cómo decirlo? Es una descripción muy deprimente que hace Pablo, por ejemplo. Todos, gentiles, paganos, gente humanitaria o gente religiosa, todos, absolutamente todos, estamos condenados por nuestras acciones. ¿Ok? Entonces aquí la ley que el Señor dio para mostrar el cambio a la vida, el camino, ese sendero a la vida eterna, saca a la luz nuestras obras malignas. ¿Ok? Lo decíamos la semana pasada que Pablo viene viendo la ley como un espejo, ¿no? En donde podía mirarse, donde puede decir, o sea, wow, la estoy regando, estoy fallando en esto, en esto, en esto. Entonces, ahora, hay esperanza cuando tú y yo vemos esa ley y vemos que estamos fallando a Dios en algo. Bueno, ahí nuestra ventaja, nuestra bendición, nuestro regalo es que podemos encontrar una esperanza en esa falla que estamos haciendo, ¿no? Entonces la ley nos condena y eso es totalmente cierto, pero la ley no es la base de nuestra esperanza en Dios, ¿ok? Entonces Dios mismo es esa esperanza. Entonces, él en su justicia y en su amor maravilloso, grande, enorme, nos brinda vida eterna. Entonces, a pesar de que tú y yo podemos toparnos en la cara con la ley, bueno, la ley como quiera no es la base de nuestra esperanza, de nuestra salvación. Lo es Dios. Bueno, lo es Cristo, ¿no? Creyendo en Cristo, declarando que Él es nuestro Señor, declarando que creemos en Él, en lo que Él hizo, creyendo que Él fue libre de pecado, que Él se hizo maldito por nosotros, creyendo que murió y que resucitó de entre los muertos para ser la primicia
de la vida de los que se van a levantar nuevamente y van a tener vida eterna. Entonces, esa es nuestra maravillosa, gloriosa y enorme regalo que nos da Dios, que es nuestra vida eterna. ¿Ok? Entonces recibimos salvación no a través de la ley. Ojo, recibimos salvación no por medio de la ley, sino mediante la fe. ¿En quién? En Jesucristo. Entonces no podemos ganarla por más obras que yo haga, por más riquezas que yo tenga y quiera comprar la salvación. Así yo no puedo ganar esa salvación, yo no puedo ganar esa redención. Pero sí debemos aceptarla como un regalo, ¿no? Que es como nos lo da Dios. Es un regalo de nuestro amoroso Padre Celestial. Esa es la salvación, es un regalo para nosotros. Ojo, no podemos comprarla con nada, haciendo nada o dejando de hacer cosas, no podemos comprarla, pero sí podemos recibirla como ese regalo preciado que tiene Dios para nosotros. Verso 2. Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Ahora, recordemos que la nación judía recibió muchos beneficios, ¿ok? Por ejemplo, uno de ellos es que se le confió las leyes de Dios, ¿no? Lo que es la palabra de Dios. Recordemos allá en Éxodo o Deuteronomio, cuando se les confía la ley de Dios. Ahora, otro ejemplo es que también fue la nación a través de la cual el Mesías vino a la tierra. Recordemos que si has leído los evangelios, puedes notar que nos habla de ahora sí que el árbol genealógico de Jesús, ¿no? De dónde viene Jesús, de dónde desciende su linaje. Ahora, otro, en cuanto a la nación, es que fue también beneficiaria de los pactos con el mismo Dios, ¿ok? Entonces, estos privilegios no le hicieron mejor que las demás naciones, y lo leíamos también la semana pasada, ¿no? O sea, pero debido a esto, los judíos tuvieron siempre una mayor responsabilidad en cuanto al cumplimiento de los requisitos de Dios, ¿ok? Entonces no pudiéramos comparar, seríamos injustos si comparáramos a un gentil de aquel entonces que decíamos la semana pasada que tal vez muchos también eran analfabetas, no sabían leer, no sabían escribir y por consecuente pues tampoco podían leer las escrituras, los pergaminos, ni escribirlos para poder copiarlos, ¿ok? Pero vaya, en ese modo, esta nación se vio beneficiada de Dios porque se les confía la ley, porque fue la nación por la que viene el Mesías a la tierra y también pues tuvo beneficio directamente de los pactos que Dios le hacía a esta nación. Dice el 3. Dice, pues que si alguno de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. De ninguna manera. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. En ninguna manera, de otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? Aquí entra algo que hay que resaltar, es que Dios, si hay algo, y digo, bueno, una de varias cosas que Dios no puede hacer bíblicamente, es que Dios no puede mentir, ¿ok? Entonces, aquí nos está diciendo el verso 4, de ninguna manera, antes bien sea Dios veraz, ¿ok? Entonces, Dios, si hay algo que, bueno, hay varias cosas que Dios no puede hacer bíblicamente. Una de ellas es que Dios no puede mentir, ¿ok? Entonces, Dios es siempre veraz, Dios es
un atributo de Dios es que Dios es verdad, es verdadero. Entonces, Dios no puede mentirnos, Dios no puede fallar tampoco a su palabra, a sus promesas. Tal vez muchas veces tú y yo podemos decir, no, es que sí, Dios falló en esto, ¿no? Tal vez, como lo hablamos también la semana pasada, o antepasada, no mal recuerdo, que hablamos acerca de la carta, de una de las cartas de Pedro, ¿no? Que dice que Dios, no es que Dios se le haya olvidado que iba a regresar nuevamente Jesús, sino que Dios está esperando que más gente pueda encontrarse con Él para que más gente pueda salvarse. Entonces Dios no puede mentir en cuanto si Él dijo que Jesús iba a tener una segunda venida y que se iba a llevar a su pueblo y que iban y que iban a estar con Él y que iban a gobernar con él y que íbamos a ser partícipes del cielo y la tierra nueva y de todo lo que nos habla Juan en Apocalipsis. Entonces va a pasar, tarde o temprano va a pasar. Esto no tiene una fecha de caducidad para nosotros, pero Dios sí sabe la fecha, ¿no? Cuando va a venir, cuando le preguntan a Jesús, oye Jesús, pues ¿cuándo, no? ¿Cuándo va a ser eso? ¿Cuándo vas a regresar? ¿Cuándo vas a estar nuevamente aquí? Y dice, señores, o sea, solamente el Padre sabe, ahora sí que el día exacto, el año exacto, el mes, la hora, el minuto, el segundo exacto, solamente Dios lo sabe. ¿Ok? Entonces no es que Dios se le haya olvidado que algún día iba a mandar a Jesús, no. Él no falla en sus promesas, pero en este ejemplo de la carta de Pedro, pues está esperando que más personas podamos encontrarnos con Él. Ahora, entonces, algunos quizás piensen que el pecado no es preocupante porque, pues, por varias cosas. Una de ellas puede ser que, pues, Dios está para perdonar, ¿no? Bueno, pues entonces, si Dios está para perdonar, Dios me perdona mis pecados y mis fallas, pues entonces déjame seguir pecando deliberadamente, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, me voy a ir para allá, me voy a ir para acá. Al cabo que Dios está ahí para perdonarme. Y déjame decirte que no es así. Cuando tú y yo llegamos ante Dios y nos arrepentimos de verdad, Dios nos perdona. Pero si tú y yo nos arrepentimos nada más de, así que de dientes para afuera, como decimos acá, Dios no considera tus lágrimas y tu lloriqueo cuando dices que cuando le decimos que nos perdone, si ya estamos maquinando nuevamente un pecado más tarde o el día de mañana. Déjame te digo algo muy lamentable. Ah, tuve un pastor que lamentablemente empezó a hacer cosas malas, ¿ok? Lamentablemente empezó a hacer muchas cosas malas. Eh, y una de sus excusas era, bueno, yo ya me arrepentí en la noche, ya hablé con Dios, ya me puse a cuentas con Dios, y pues bueno, vamos a darle nuevamente. Pero pasaban uno o dos días y volvía a caer en ese o en esas fallas que él estaba teniendo. Fue tanto lo que él hacía tantas veces, ya era muy, muy seguido, que ya llegó un momento en el que ya ni siquiera se arrepentía, entre comillas, porque al final de cuentas, pues no era así, pero ya ni siquiera tenía ese temor de Dios de lo que hacía o lo que dejaba de hacer. Y créeme, o sea, eran cosas muy graves. Después ya nosotros nos salimos de ahí, pues después nos enteramos que por cosas que él seguía haciendo, lo persiguió la ley y ahorita está encerrado en una cárcel aquí en Monterrey. Entonces, es muy, regreso al punto, es muy peligroso creer que, bueno, Dios está ahí para perdonarme. ¿Por qué? Porque si en realidad tú no te arrepientes de lo que tú estás haciendo, de lo que tú estás diciendo, de lo que tú estás practicando, entonces, pues Dios no va a tomar a consideración tus lágrimas de ahorita a las 9 de la noche para que ahorita tú a las 10 ya estés maquinando qué es lo que vas a hacer, ¿no? Te pongo el ejemplo de ahorita que te decía al inicio de que acá es un tiempo ahorita de fiesta, ¿no? Imagínate que yo ahorita llego con Dios, 9 de la noche, Señor, me arrepiento contigo y aviento mis lágrimas de cocodrilo, lágrimas falsas
y perdóname de lo que yo hice. Cuando yo ya estoy pensando, imaginando que ahorita voy a ir a buscar a alguien, que ahorita voy a comprar ciertas drogas, que ahorita voy a ir a emborracharme con todos a la fiesta, que ahorita voy a andar de infiel, que ahorita voy a andar de promiscuo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, Dios no va a considerar mis lágrimas falsas que ahorita a las 9 yo esté derramando. Entonces, es por eso que digo que es muy peligroso y muy preocupante pensar que Dios está ahí para perdonarme. Entonces, si tú te arrepentiste de verdad, el arrepentimiento literalmente significa que tú estás dando un giro de 180 grados a tu vida, a lo que tú estabas haciendo, ¿ok? De que tú ya decides, ¿sabes qué? Ya no quiero esto, me doy la vuelta y me retiro. Entonces, eso es el arrepentimiento verdadero. Ahora, otro error que también llegamos a pensar es que Dios es amor y que Dios no castiga. Entonces, como Dios es amor, pues es todo buena onda, todo cursi, todo bueno. Entonces, pues como Dios es así, entonces, pues no me va a castigar. Eso también es un error totalmente cierto, pero falso en este caso. Les decía la semana antepasada acerca del libro de Radical que hemos estado fabricando un Dios conforme a mí me gusta ese Dios. Y les decía, si yo quiero que mi Dios sea amoroso para que no me castigue, le dejo el atributo del amor. Si Dios dice la Biblia que es celoso, pero eso no me gusta de Dios porque pues no quiero que sea celoso conmigo, entonces se lo quito. Si dice la Biblia que Dios es fuego consumidor y como no me conviene, entonces se lo quito, ¿no? Y voy por la Biblia arrancando páginas y páginas y páginas de la Biblia y me quedo con una Biblia lamentablemente mutilada en donde pues Dios ya se parece más a un Barney, ¿no? A un Cupido, a alguien muy bonito y muy buena onda que ya no castiga o que ya no me da conforme a lo que yo merezco, que es alguien que va a dar un juicio al final de todo. Entonces es muy malo también pensar que como Dios es amor, entonces Dios no te va a castigar, entonces Dios no me va a castigar y por eso yo hago y dejo de hacer lo que yo quiera. Entonces es peligroso decir que Dios está para perdonarme de todo, como también es peligroso decir que Él no me va a castigar porque Él me ama. Y como soy su hijo consentido, entonces Él no me va a hacer nada. Ahora, otra cosa que también está mal es, es cuando tal vez pensamos o decimos que el pecado no es tan malo, ¿ok? Nos enseña muchas veces alguna lección valiosa, ¿no? Um, Vi por ahí un chat. Exactamente, Michael, exactamente. Libertad y libertinaje no son lo mismo. Y lamentablemente muchas veces fallamos en eso. Bueno, quiero pensar que nosotros no, los de este grupo no fallamos en esto. Pero lamentablemente mucha gente dentro de las iglesias toman la libertad como libertinaje y es totalmente lo contrario una de otra. Tal vez la palabra pudiera parecerse, pero no es lo mismo libertad y libertinaje, ¿ok? Entonces, Dios nos ha dado libertad, sí, libertad del pecado, libertad de la cautividad, pero no para hacer libertinaje ni para irnos y ya como si yo tuviera las llaves del éxito y las llaves del perdón y de la salvación y todo eso. Entonces, es muy malo decir, pensar o creer que el pecado que estoy haciendo, bueno, pues no es tan malo, ¿no? Porque al final me dio una lección muy valiosa que no podía aprender en otra parte, entonces Dios quiso que yo pecara de esa manera para enseñarme algo. Totalmente falso. Dios nunca te va a mandar a que tú andes pecando para aprender, entre comillas, a cosas, ¿ok? Y otra también es que debemos mantenernos dentro de la cultura que nos rodea. Mucha gente dice, bueno, como yo vivo en tal lugar, entonces voy a hacer las cosas que aquí se manejan, ¿no? Es como si yo voy a otra parte del mundo, que yo no cosas que no practique por mi cultura, voy a otra parte del mundo y las empiezo a hacer porque quiero adaptarme a ellos. Y no sabemos muchas veces si están mal o están bien, si es pecado o no, si está bien visto o no. Entonces debemos mantenernos dentro de la voluntad de Dios, dentro de los lineamientos que Dios nos ha dado y no dejarnos mover ni empujar por las culturas
de otros lugares o de otras personas. Aún mismo dentro de nuestros países, dentro de nuestra región donde vivimos, aún así, aún ahí mismo pueden haber culturas distintas. Entonces, no nos vayamos con la idea de que, bueno, pues como mi vecino, como mi compañero de trabajo, de escuela, hace ciertas cosas, pues yo también, ¿no? Al cabo que pues la gente lo ve bien. Entonces, es cierto que la gracia de Dios es enorme, ¿ok? Es inmensa, no se puede medir, pero Dios no puede pasar por alto el pecado, ¿ok? No es como que Dios se tape los ojos y deje de ver el pecado que estamos haciendo, ¿ok? Recordemos el mismo David, vaya, y me gusta mucho la Biblia porque el mismo Dios no cubre, no tapa y no nos quita de su palabra el pecado de la gente. Sabemos que David falló, ¿no? Cuando ve a esa mujer, la desea, se la lleva a la cama, tiene relaciones y peca de tal manera que hasta van a tener un hijo, ¿no? Ahora, la cosa no termina ahí. Dijeras tú, bueno, pues ya dentro de lo que David hizo mal, bueno, pues ya ahí quedó. No, todavía David manda matar al esposo de esta mujer, ¿ok? Primero le dice al mero bueno de ahí, ¿sabes qué? Ponlo en mero enfrente de la guerra, ponlo en donde están los trancazos, donde están los golpes, donde están las espadas, donde están todo lo malo, ponlo hasta el frente para que lo mate. Entonces, bueno, antes de esto, ¿qué hizo David? Lo llevó ante él, lo emborrachó para poderse deslindar de esa falla que había hecho él y para hacerle creer que el hijo era de él, ya metido borracho en la cama con su esposa. No funcionó, él decidió no entrarle a eso y ahora sí David lo manda a matar en frente de la guerra. Entonces, vemos que un pecado te lleva a otro y te lleva a otro y te lleva a otro. Entonces, un pecado que tú no, que tú no reconoces que es un pecado, te puede llevar poco a poco o de mucho a mucho a seguir pecando y pecando y pecando y pecando. ¿Ok? Y lo vemos en la vida de David, te repito. Él tuvo, él primeramente vio donde no debía de ver, después deseó a esa mujer, no cortó con eso, tuvo relaciones con esa mujer, no cortó con eso, manda a traer al esposo para engañarlo, no cortó con eso, lo manda a matar y llega el momento en el que Natán el profeta le dice, David, ¿qué pasaría si, ya conocemos la historia, ¿no? Le dice, bueno, esa persona eres tú. Entonces Natán, Dios lo confronta por medio de Natán con su pecado. Entonces aprendamos eso, un pecado que lo dejamos pasar se va a ir convirtiendo en otro pecado más grande y otro más grande y otro más grande y otro más grande y otro más grande. Entonces los pecados, sin importar las excusas que pongamos, tendrán que responder ante Dios, tú y yo, por esos pecados que estamos haciendo, ¿ok? Y eso está, pues está de pensarse, ¿no? Digo, creo que todos aquí tenemos el temor de Dios, creo que todos aquí conocemos lo que nos habla Dios en su palabra y creo que todos aquí el día del juicio, pues no queremos toparnos con un Dios justo, con un Dios que es fuego consumidor, con un Dios que es lento para la, dice la Biblia que es lento para la ira. No dice que no tenga ira, no dice que nunca se enoje, dice que es lento. Dice que es lento para la ira, pero no, eso no exime, eso no quita que Dios llegue a irarse. Entonces tengamos mucho cuidado con ese tipo de pensamientos que podamos a tener, o si no los tenemos, gloria a Dios, pero también compartamos a esa gente de que si no se arrepiente de su pecado, muchas veces también la gente dice, no, es que es un pecado blanco, ¿no? Les ponen colores o les ponen si es bueno o si es malo. Lamentablemente el pecado es pecado y el pecado nos aparta totalmente de Dios. Entonces, si estamos pasando por esto, te recomiendo cortar con eso. Y estás viviendo en un tiempo de que estás cayendo en pecado, bueno, que estás viviendo en pecado, te recomiendo, te exhorto y te animo a que empieces a cortar con eso. Porque si no cortas con eso, un pecado te va a llevar a otro, y luego a otro, y luego a otro, y a otro, y a otro, y a otro, y a otro, hasta que ya vas a estar en las puertas del infierno. Entonces, ojo, mucho ojo con eso. Dice el 9 y viene ahí como ya ahora sí un subtítulo de No hay justo. Dice el 9. ¿Qué pues?
¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado, como está escrito. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces, Pablo hace referencia a un salmo, ¿no? Cuando habla de no hay justo, ni siquiera uno. Y cuando habla de que no hay justo, significa que nadie es inocente, ¿no? Ni tú ni yo somos inocentes tampoco. Somos justificados, sí, somos redimidos, sí, pero lamentablemente todavía seguimos fallando de Dios, delante de Dios, ¿no? Dice la palabra, sed santos, así como el Padre es santo, y lamentablemente en nuestro camino, en nuestro trayecto de esa santidad, pues vamos a caer. He compartido con los jóvenes una vez me comentaba uno, bueno, es que la verdad es muy difícil, ¿no? O sea, el mismo Pablo dice la palabra que hacía lo que no quería hacer, terminaba haciendo lo que no quería. Y le digo, sí, pero por ejemplo, es muy distinto a que tú caigas en un pecado al que tú vivas en el pecado, ¿no? En nuestro caminar como personas nos podemos caer, nos podemos tropezar y podemos caer. Lo importante no es quedarte en el piso, lo importante es levantarte y seguir caminando. Entonces, si tú llegas a caer en pecado, lo importante no es de que digas, ah, bueno, sí, reconozco mi pecado y ya, tirado en el suelo. Lo importante es de que tú reconozcas que caíste en el pecado, te levantes y con la fuerza del Espíritu Santo sigas caminando hacia adelante. ¿Ok? Entonces, esa es la importancia también, y Pablo lo habla más adelante, entre darle de comer al hombre carnal y darle de comer al espíritu, entre hacer las cosas de la carne o hacer las cosas del espíritu. Dice, si tú andas en la carne, pues obviamente tu alrededor va a oler a carne, ¿no? Va a atraer las cosas de la carne, ¿ok? Pero si tú andas en el espíritu, pues vas a traer las cosas que son del espíritu, ¿ok? Entonces cada persona es valiosa ante los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque Él nos ha creado, dice la palabra, a su imagen, a su semejanza, y Él nos ama, ¿ok? Pero aún así, no hay un solo justo en este lugar, ¿ok? O sea, no hay personas que se hayan ganado el estar bien con Dios. Como decía ahorita, ¿por qué? Porque no podemos ganarlo, no podemos comprarlo, no podemos adquirirlo nada más porque sí, sino podemos adquirirlo como un regalo que viene de Él, ¿ok? Entonces, a pesar de ser valiosos, hemos caído en pecado, ¿ok? Pero Dios, a través de Jesús, a través de su Hijo, nos ha redimido con su sangre y nos ofrece perdón de pecados. Y obviamente si nos volvemos a Él en fe, tú y yo nos hemos apartado o nos habíamos apartado de Él en rebeldía, o no conozco tu contexto cultural o vivencial, ¿no? No sé si, como decía las pasadas, no sé si vengas de cuna cristiana, si eres de familia cristiana o no. Tal vez te topaste con lo que la vida te ofreció, tal vez te topaste y disfrutaste de las mieles que la vida te ofrecía, la carne, el mundo te ofrecía, y hoy en día ya estás probando las mieles que Dios te puede dar. Entonces, cuando tú y yo pedimos el perdón, Dios nos lo ofrece, obviamente siempre y cuando sea un perdón sincero, sea un perdón genuino y nos volvamos a Él por medio de la fe en Cristo. Dice el 13, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de aspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Wow. Fíjate qué loco todo eso, ¿no? O sea, Pablo está usando referencias del Antiguo Testamento. ¿Para qué? Para mostrar que la humanidad en general, todos en general, en su actual condición pecadora, somos inaceptables ante Dios, ¿no? Dice que bueno, ya nuestra boca ya no, dice la gente que está allá afuera, ¿no? Dice, son sepulcros abiertos en su garganta,
con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, para hacer lo malo, ¿no? Estoy seguro, estoy muy seguro que conoces gente, por ejemplo, como la que nos dice el verso 14, ¿no? Su boca está llena de maldición, gente que siempre está deseándote lo malo, gente que siempre está hablando cosas que nada que ver de la gente o de su misma familia, y gente que está hablando cosas de amargura, ¿no? Que siempre le va mal, que siempre esto, que siempre aquello, que le va mal en la vida, que le va mal en el amor, que le va mal en el trabajo, que le va mal en la escuela. Siempre, siempre hablan, dice, amarguras. Entonces creo que tú y yo conocemos varias gente con este tipo de cosas, exactamente, man. Gente negativa. Entonces, gente que siempre está hablando que no, es que gente que incluso llega a decir, ¿para qué vivir, no? O sea, ¿para qué vivo? Entonces, cuidado con esa gente. Dice la palabra que la abundancia del corazón habla nuestra boca. Entonces, si sabemos, si conocemos de gente que está hablando de esa forma, entonces, ¿qué hay en su corazón? Y podemos tener una idea de qué es lo que hay dentro de su corazón, ¿no? Entonces te digo, Pablo se está refiriendo a cosas del Antiguo Testamento para mostrarle que la gente eh, tiene una condición actual de pecadora y que lamentablemente no es aceptable delante de Dios. Entonces, ¿alguna vez tú has dicho de que, sabes que, pues, no soy tan malo, soy buena persona? Entonces, como lo decíamos en clases anteriores, debemos de autoinspeccionarnos, debemos de medirnos y debemos de medirnos en estos versículos, por ejemplo, ¿no? Y ver si ajustan a nosotros, ver si en realidad yo estoy pasando a, a si yo estoy teniendo una lengua que engaña, si yo estoy teniendo una lengua de maldición, si yo estoy teniendo una boca de amargura, si mis pies se apresuran a derramar sangre, o sea, si mis pies se apresuran, si mis cosas se empiezan a maquinar para hacer rápido a las cosas malas, entonces yo debo, en este caso, de medirme conforme a lo que nos están diciendo aquí, Pablo, en estas citas, ¿ok? Entonces, ah, ¿por qué? Porque tal vez hemos mentido a alguien, tal vez hemos herido a alguien, ¿no? Tal vez hemos hecho sufrir a alguien eh, eh, a través de nuestras palabras o, por ejemplo, a través de nuestro tono de voz. Por ejemplo, yo no sé tú si lo identifiques o no, pero aquí en México es muy conocido. Yo vivo en la parte norte del país. Entonces, mucha gente del centro, del sur, dice que los del norte hablamos muy golpeados, ¿no? Que parece que hablamos como si estuviéramos enojados y que la gente del norte, perdón, del centro o sur, hay gente que hasta se toma mal que yo le esté hablando de algo y se toma de que yo estoy enojado, de que le estoy hablando muy golpeado, muy recio, por como nosotros hablamos. Creo que los que vivimos por acá, pues podríamos decir, no, pues yo me escucho normal, ¿no? Yo me escucho hablar bien, yo escucho y yo me siento que hablo bien. Pero la gente que está en el centro y sur del país dice, ¿no? Que los del norte hablamos muy golpeados. Entonces, tal vez nuestras palabras, nuestros tonos de voz pueden herir a alguien, ¿no? Entonces, si yo hablo con alguien del centro o sur, de entrada yo me presento como que soy de acá, ¿no? De Nuevo León, del norte, para que ellos ya tengan una idea de que si yo les llego a hablar de cierta forma, con cierto timbre o tono de voz, pues no piensen que estoy enojado, molesto, reclamándoles, ¿no? Más sin embargo, también puedo ser algo duro. Tengo que esforzarme para suavizar mi voz, exacto. Te digo, muchas veces también hacer la aclaración, ¿no? Porque pues también no podemos tratar de cambiar nuestra voz porque pues si de repente nos va a salir, ¿no? Creo que Michael es del norte, también ha de ser de acá del norte. Entonces, te digo, muchas veces tal vez hemos herido a la gente, tal vez sin quererlo también puede pasar, o tal vez queriendo a propósito, ¿no? Y tal vez somos a lo mejor rudos con alguien, tal vez nos llevamos los problemas del trabajo, de la escuela, a la casa,
o viceversa, y después andamos ahí siendo rudos, siendo groseros con gente que no tiene nada que ver. Entonces también debemos de notar y de inspeccionarnos y medirnos con eso. Tal vez nos enojemos y hagamos comentarios muy fuertes, ¿no? Con tal de herir a las demás personas. Entonces, cuidémonos en eso, ¿no? Entonces, en pensamientos, en palabra, en obra, en mis acciones, en mis hechos, como cualquier persona en este mundo, tenemos culpa delante de Dios, ¿no? Y debemos recordar lo que somos ante Él. ¿Qué somos? Somos unos pecadores muchas veces alejados o muy alejados. Entonces no neguemos que somos pecadores, ¿no? Para poder tener esa redención de parte de Dios. Más bien permitamos que mi gran necesidad me guíe a Cristo, ¿no? Deja ver quién comentó. No hay nadie bueno dicho por el mismo maestro, solo un Dios, uno Dios. Hay que entender que somos pecadores que viven arrepentidos diariamente por la causa de la naturaleza pecaminosa que hay en nosotros. Por algo Cristo terminará la obra en aquel gran día, solo ahí llegaremos a la perfección. Exactamente, Michael. Lo que les decía, es importante reconocer si caemos, reconocer que la regamos, que fallamos ante Dios. Pero lo más importante es levantarnos, no quedarnos a vivir en el pecado, no quedarnos tirados en el piso, quedarnos a vivir en el pecado, sino levantarnos, sacudirnos las rodillas, sacudirnos el polvo de nuestra vestidura, de nuestros pies y seguir avanzando, porque no hay de otra. Si decidimos quedarnos viviendo en el pecado, viviendo en el piso que nos llevó lamentablemente el pecado, pues no vamos a tener un buen fin en esta vida que apenas estamos arrancando. ¿Ok? Y fíjate lo que dice el 19, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. ¿Para qué? Para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Entonces, en estos versos vemos dos propósitos en la ley de Dios, ¿ok? El primero de ellos es que nos muestra en dónde pecamos, ¿ok? Oye, ya se escucha aquí mi niña. Denme un segundito. Ahí está, listo. Entonces les decía, estos versos nos dan dos propósitos. Te decía, el primero es que nos muestra en dónde estamos pecando, ¿no? ¿Por qué? Porque la ley nos enseña que somos pecadores, ¿no? Y que debemos acudir sí o sí a Jesús en busca de la misericordia y de la gracia que podemos encontrar en Él. Y el otro es ese código moral revelado en la ley, ¿no? Algo que nos puede guiar en nuestra forma de vivir, sosteniendo ante nosotros esas normas morales de Dios, ¿no? Que hablábamos capítulos para atrás, ¿no? Que decíamos que están plasmadas, ¿no? La ley moral en nuestra mente, en nuestro corazón, en lo que vemos, en lo que hacemos, en lo que escuchamos. Aunque tú y yo no creamos de Dios, como decíamos en el capítulo 1, nunca hayamos leído una Biblia, nunca hayamos ido a una iglesia, por medio de esa ley moral que Dios ha puesto en nosotros, podemos saber lo que es correcto y lo que no es correcto. ¿Ok? Entonces, ese código moral que nos revela Dios en la ley, pues es la que nos va a guiar, ¿no? La que nos puede guiar a vivir sosteniendo las normas morales que Dios ha puesto. Entonces, obviamente, como lo hemos
estado viendo, no ganamos la salvación cumpliendo cosas, siendo obedientes a las leyes del mundo, siendo buenos ciudadanos, dándole dinero o limosnas al que vemos en la calle o demás. No, no ganamos la salvación cumpliendo eso. Mucho menos tampoco cumplimos, cumpliendo la ley, podemos ganar salvación. ¿Ok? Dice la Biblia que nadie, obviamente, excepto Jesús, cumplió o pudo cumplir la ley a la perfección. Por eso es que siempre estaban los sacrificios activos. Por eso es que cada año el sumo sacerdote tenía que sacrificar para perdón de pecados de la nación completa. Por eso es que este modus vivendus de sacrificios siempre estuvo activo en el Antiguo Testamento. ¿Ok? Entonces nadie pudo cumplir esa ley excepto Cristo. Entonces, cuando nuestras vidas se someten a la voluntad de Dios, pues es que es en el momento en el que tú y yo agradamos a Dios. ¿Ok? Entonces, ¿cómo agradamos tú y yo a Dios? Bueno, pues viviendo nuestra vida sometida a Dios. ¿Ok? Viviendo nuestra vida guiada por Dios y guiada por el Espíritu Santo que nos va a ir dando a la fortaleza, ¿no? Muchas veces queremos hacer las cosas o dejar de hacer las cosas en nuestras propias fuerzas. Y cuando lo hacemos en nuestras propias fuerzas, va a llegar el momento en el que nos vamos a cansar. Entonces siempre debemos recurrir a la ayuda, a la guianza del Espíritu Santo para poder salir adelante de mis fallas, de mis broncas, de mis problemas, de mis pecados, de mis transgresiones, aún transgresiones muchas veces podemos estar haciendo. Entonces, tengamos cuidado con ello, sepámoslo reconocer y también sepamos poder llegar ante Dios y pedirle el perdón y la eximación de nuestros pecados, de nuestras fallas, de nuestras cosas malas ante Dios, ¿ok? Entonces dice, um, leíamos el 20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, tú y yo sabemos lo que es bueno y lo que es malo por medio de la ley, ¿no? Tú y yo sabemos que es bueno o es malo matar a alguien por medio de la ley. Tú y yo sabemos que es bueno o que es malo mentir por medio de la ley. Tú y yo sabemos hoy en día, bueno, en aquel entonces, en los tiempos de Moisés, de Abraham, de Isaac, que era bueno o era malo meterse con la mujer del otro por medio de la ley, ¿no? Entonces, la ley vino a ser, dice Pablo, vino a ser un ayo a nuestras vidas, incluso, ¿no? Una guía, una guianza, un tutor de lo que es bueno y de lo que es malo, de lo que es correcto e incorrecto delante de Dios. Entonces, después de esas malas noticias, ¿no? Que da acerca de nuestra pecaminosidad y de la condenación que acerca de Dios, Pablo nos da buenas nuevas también, ¿no? Pablo nos da buenas noticias también a nosotros, bueno, también a esas personas y también hoy en día a nosotros, ¿no? Y hay una manera de declararnos inocentes tú y yo. A Cristo nos limpia de pecados, obviamente, si confiamos en Él. Porque hay gente que cree en Cristo, que cree en Jesús, que cree que vino a cambiar aún la historia del mundo, pero que no confía en Él, ¿no? Entonces, entendamos y recordemos que aún los demonios, ¿no? Creen. Y dice, aún los demonios creen y tiemblan. Y muchas veces tú y yo, bueno, muchas veces la gente allá afuera cree, pero no tiembla, no tiene ese temor de Dios, ese temor del día del juicio final. Entonces, todos nosotros tenemos la buena noticia de que a pesar de nuestros pecados, pues Cristo nos viene a limpiar cuando confiamos en Él. Entonces, confiar en Él significa tener la seguridad de que Cristo perdona mis pecados y que me hace justo delante de Dios y nos da el poder para vivir como Él quiere que lo hagamos, como Él quiere que vivamos. Entonces, esta es la solución de Dios y está al alcance literalmente de todo el mundo, ¿ok? A pesar de nuestros
antecedentes o conducta pasada o mi vida pasada, ¿no? Es ese viejo hombre tan conocido por muchos. A pesar de eso, Dios me da la solución a mis problemas espirituales y a mi vida eterna por medio de Cristo Jesús, pudiendo con su redención y con su muerte traer vida a mi vida. ¿Ok? Dice el 21, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y creo que ese es un verso muy, muy conocido, muy usado. Si eres un cristiano nuevo, te recomiendo que te aprendas o subrayes, encierres esta cita, Romanos 3:23, por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Ok? De hecho, hay, no sé si alguno de ustedes conozca lo que es una herramienta para el evangelismo que le llaman, bueno, aquí le llaman, no sé en otras partes, le llaman el camino de Romanos. ¿Alguien de ustedes lo ha escuchado? ¿Alguien de ustedes lo ha utilizado para evangelizar a alguien? No, hasta el momento no. ¿No? Ok, gracias, Lourdes. ¿Alguien más no lo ha escuchado o alguien sí lo ha escuchado y lo o utilice? No, tampoco. Hasta el momento no tampoco. Ok, bueno, cuando acabemos el estudio cuando acabemos toda la carta de Romanos, les prometo que habrá una última clase acerca de esta carta en donde les haré mención y les diré cómo utilizar el camino de Romanos. Prácticamente lo que se hace en el camino de Romanos es compartir el evangelio a alguien solamente utilizando la carta de Romanos. No toda la carta, solamente ciertos versículos de Romanos, pero pues eso se llama el camino de Romanos porque te lleva ahora sí que un viaje en tu vida. Por ejemplo, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, sabes que tú y yo hemos pecado, la Biblia lo dice, Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, no hay absolutamente alguien que no haya pecado. Y todos por nuestro pecado estamos destituidos de la gloria de Dios. Ok, entonces eso, por ejemplo, es una de las citas. Y después de esto, yo voy a ir dando otras citas claves de la Carta de Romanos para poder llevarlo a la persona a poder tener un conocimiento ya obviamente más a fondo y de su propia decisión acerca de las buenas nuevas. Entonces, eso se los prometo que va a ser así que un bonus de ese estudio de Romanos, igual quien ya le haya dado cosquillitas la incógnita de qué será, puede irlo buscando sin problema en YouTube, puedes verlo en Google. Son varias citas de la Carta de Romanos para poder evangelizar, bueno, como herramienta para poder evangelizar a las personas, ¿ok? Entonces, 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Algunos, ah, algunos pecados parecen ser de repente mucho más grandes que otros por sus consecuencias, ¿no? Que también pueden ser muy, muy grandes y muy feas. Por ejemplo, el homicidio, ¿no? Nos parece que es peor que el odio, ¿no? O peor que el adulterio, ¿no? O puede ser aún peor que la lujuria, ¿no? Pero esto no significa que nos merecemos la vida eterna porque nuestros pecados son de menor categoría, ¿no? Entonces, cualquier pecado nos convierte en pecadores, ¿ok? No importa si es un pecado, si lo cataloguemos como pecado chiquito, pecado grande, un pecado blanco, un pecado oscuro, un pecado rojo. Digo, muchas veces queremos ponerle color o queremos ponerle niveles al pecado. Cualquier pecado, chico o grande, del color que sea, nos convierte en pecadores, ¿no? Y nos aparta de nuestro Dios que es santo, ¿no? Decíamos ahorita, sed santos, así como Dios es santo. Entonces, si queremos estar delante de Él, tenemos que ser santos, ¿no? Tenemos que, obviamente, tratar de vivir como Él quiere que vivamos. Entonces, cualquier pecado que conduce, bueno, cualquier pecado nos conduce a esa muerte, ¿ok?
¿Por qué? Porque nos incapacita de vivir para poder vivir con Dios. ¿Ok? Por grande, por pequeño, por color que sea o nivel que sea, el pecado nos va a apartar de Dios, nos va a hacer que perezcamos delante de Dios. Entonces, ojo, mucho ojo y una nota. No minimicemos los pecados. No digamos que es un pecado pequeño. No, 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 no caigamos en el error de que, bueno, cometí algo, bueno, pues acabo que Dios me perdona, ¿no? Como decimos ahorita, acabo que Dios me va a perdonar porque Dios me ama, no. Todos los pecados nos separan de Dios. Pero, y esto es lo padre, aunque todos los pecados me apartan y me separan de Dios, también todos los pecados pueden ser perdonados. ¿Ok? Entonces, y seguramente ya lo viviste, ¿no? No importa qué es lo que hayas hecho en tu vida pasada, no importa qué tipo de pecados hiciste o solamente hiciste uno muy grande o tuviste miles de pecados pequeñitos, medianos o grandes o del color que sea, todos, absolutamente todos, te fueron perdonados cuando tú dijiste, Señor, estoy aquí para vivir a partir de ahora delante de ti, creo en ti, creo que tú trajiste vida a mi vida y una vida eterna, por cuanto yo pequé, fui destituido de tu gloria, de la gloria de Dios, pero ahora vengo ante ti reconociendo que tú eres Señor, que tú eres Rey, que tú eres Señor de señores, que tú eres Jesús y que tú vas a darme esa vida eterna que tú has prometido. En ese momento tus pecados fueron limpiados absolutamente, chiquitos, grandes, medianos, como sea. Entonces, ahora tú y yo podemos tener acceso delante de Dios porque los pecados que hayamos cometido, Dios los perdonó por medio de la sangre de Jesús. Y te digo, eso es lo más grande, lo más bueno, muchas veces hasta lo más loco que Dios ha hecho por nosotros. ¿Por qué? Porque es una locura poder entender que yo, siendo el pecador que era, Dios de repente por medio de Jesús diga, consumado es, ya no hay deuda alguna, ya por medio de mi misericordia y por medio de mi gracia, ahora te doy salvación a ti, que eras de lo peor, pero ahora eres bendecido a poder llamarte un hijo de Dios. Wow, eso de repente nos puede tumbar bueno, nos debería de volar la cabeza cuando entendemos esas cosas muchas veces muy sencillas, muy fácil de entender, pero que por sencillas o por fácil de entender las ignoramos o las hacemos a un lado porque esperamos muchas veces a algo sumamente, ¿cómo diré? Por ejemplo, yo recuerdo escuchar testimonios de gente, no sé tu trasfondo, igual esperemos que más adelante podamos conocernos un poquito más a cada uno. Loco es que siendo el soberano de todo, teniendo el poder absoluto, se hizo maldito exactamente por nosotros, solo por amor, pero qué bueno que lo hizo exactamente. Y eso es una locura, ¿no? Tan loco es y tan loco suena que los que tenemos hijos tal vez no daríamos a nuestro hijo para que alguien más se salvara. ¿Ok? Y esa locura que podemos ver tú y yo, la hizo Dios. Entregó a su propio hijo, a su único hijo, dice Juan, a su único hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Ok? Entonces, eso es algo loquísimo, pero es algo que dentro de esa locura encontramos salvación, encontramos redención y encontramos ese perdón de pecados que tú y yo ocupábamos para nuestra vida. Entonces, te decía, yo he escuchado predicadores que tienen testimonios que yo digo, wow, o sea, cómo Dios no me permitió tener un testimonio de esos, ¿no? Porque hay gente, yo he escuchado gente, no, que Dios me sacó de las drogas y que me quitó el deseo de las drogas literalmente de un día a otro. O no, que yo estaba metido con grupos delictivos, me atraparon, me pusieron una pistola en la cabeza, la pistola no funcionó y me dejaron ir, o miles de testimonios más que podemos escuchar en redes sociales o en vivo. Y yo le decía, ¿alguien quiere hablar?
¿No? Ok. Y yo hubo una vez que le dije a Dios, Dios, ¿por qué no me permitiste a mí vivir una vida de esas para tener un testimonio tan grande como esos? ¿No? O sea, por qué no? Y esa fue mi pregunta durante varios tiempos, hasta que un buen día Dios me respondió y me dijo, ¿sabes qué? Es que tal vez tú no tengas un testimonio súper fregón como quisieras tenerlo, ¿no? Que te haya sacado de los vicios, que te haya sacado del lugar más profundo. Tu testimonio es que yo no permití que tú te metieras a un lugar de esos para poder sacarte. Y yo dije, wow, o sea, gracias Dios, porque mi testimonio es ese, mi testimonio es que yo no me metí, que yo no me hundí tanto en esas cosas como para que él me tendría que sacar. Mi testimonio fue otro. Yo recuerdo que desde niño iba a la iglesia y empezó desde niño a tener en mi vida, en mi corazón, en mi mente ese temor de Dios. Y cuando mis amigos en el lugar donde vivía me invitaban a una cerveza, yo sabía que estaba mal porque yo de niño había escuchado la Biblia. En mi juventud y mi adolescencia, cuando mis amigos de mi cuadra, de mi casa, me ofrecían droga, me ofrecían marihuana, me ofrecían cocaína, me ofrecían hongos alucinógenos, por más que ellos me lo quisieran dar de a gratis, yo ya tenía temor de Dios y decía, lo rechazaba totalmente. Entonces Dios me dijo, tu testimonio tal vez no es tan fregón, tan grande, tan guau como tú lo quieres o como tú lo esperabas, pero tu testimonio es de dónde no tuve que sacarte a ti, ¿ok? Ese es tu testimonio, de dónde no tuve que sacarte a ti para que estés delante de mí ahora. Entonces, a partir de ahí, mi pregunta de Dios acerca de mi testimonio se esfumó totalmente y jamás he vuelto a dudar o a preguntarle a Dios del por qué no me dio una vida así para tener un testimonio fregón como ese. Entonces, tal vez si tú tuviste un testimonio muy guau, gloria a Dios por ti que te sacó de eso, que te permitió vivir hasta el día de hoy. Y si no tuvo que sacarte de ahí y a lo mejor has tenido esa pregunta, bueno, te comparto mi respuesta. Dios no tuvo, tu testimonio es que Dios no tuvo que sacarte de ahí para que tú y yo pudiéramos conocerlo el día de hoy. ¿Sale? Dice el verso 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces, justificados. ¿Qué es justificado? Justificado significa alguien que es declarado no culpable. ¿Ok? Cuando alguien en la corte, el juez declara inocente al acusado, cuando ya es inocente, todo lo que haya habido en su expediente o en esa acta se elimina, ¿ok? Obviamente es como si nunca hubiera pasado eso porque en realidad nunca lo hizo y por eso es inocente. Entonces todos los cargos que venían en el expediente o en el acta son eliminados. Entonces legalmente es como si la persona jamás hubiera sido acusada de nada, ¿ok? Todo eso se elimina, se va, se esfuma. Entonces, cuando Dios perdona nuestros pecados, también limpia nuestros antecedentes penales delante de Él. Entonces, desde su perspectiva, es como si nunca hubiéramos pecado. Y por eso nos justifica por medio del sacrificio que hizo Jesús. Ahora, el 24 nos habla acerca de justificados y también nos habla acerca de redención. Entonces, redención se refiere a que Cristo libra a los pecadores de la esclavitud del pecado, ¿ok? Entonces, en los tiempos, por ejemplo, del Antiguo Testamento, a una persona con deudas podían venderla como esclava, ¿no? Como esclavo. Después, no sé, algún pariente cercano, sus papás, sus hermanos, su familia, ¿no? Hijos o esposa, podía redimirla a la persona comprando su libertad. Entonces, ¿qué pasa aquí? Cristo compró nuestra libertad. ¿Y cuál fue el precio? Pues el precio fue su propia vida. Y eso es también de wow. 25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados.
Entonces, Cristo es nuestro sacrificio expiatorio. ¿Ok? Nos dice Hebreos que una vez y para siempre. Ya no más sacrificios, como en el Antiguo Testamento. Alguien pecaba, alguien llegaba con su ofrenda para poder que el sumo sacerdote hiciera su liturgia y pudiera ser librado de sus males. Te dice Hebreos que Cristo fue entregado como esa ofrenda grata a Dios, como ese cordero inmolado, como ese cordero perfecto, ese sacrificio perfecto, dice, una vez y para siempre. Ya no hay más sacrificios. Por eso ya el sistema de sacerdotal se queda eliminado, porque Jesús vino y cumplió con eso, siendo esa ofrenda perfecta una vez y para siempre, y obviamente para perdón de nuestros pecados. Entonces, Cristo fue ese sacrificio expiatorio para todos nosotros. O sea, en otras palabras, abogado tenemos, y no cualquier abogado, tenemos al mejor y el más grande, exactamente, Michael, al abogado perfecto, al abogado que nunca ha perdido ningún caso, ¿no? Entonces, tenemos al mejor de nuestro lado, ¿ok? Entonces, Él murió en lugar nuestro, en lugar de estar nosotros ahí, Él estuvo, en lugar de tú y yo pagar nuestros pecados, Él los pagó, ¿no? El enojo de Dios, la ira de Dios con los pecadores es legítimo, es real, ¿no? Entonces se rebelaron contra Él, se apartaron de su poder, pero Dios declara que la muerte de Cristo es el sacrificio designado y perfecto y apropiado para nuestros pecados, ¿ok? Entonces Cristo ocupó mi lugar, ocupó tu lugar, ocupó nuestro lugar. Él pagó la pena de muerte por nuestros pecados y Él satisfazo la plenitud de las demandas de Dios, ¿no? Lo que Dios necesitaba para, ok, es perdonado esta persona, es perdonado aquella mujer, es perdonado este hombre. Lo que Él demandaba, Cristo lo pudo satisfacer él solo para y por nosotros. Entonces su sacrificio nos otorga a nosotros perdón, nos otorga remisión de pecados, nos otorga libertad y nos ofrece nuestra redención de pecados. Darwin, ¿quieres comentar algo, Darwin? Creo que se le prendió el micro. Ok, entonces a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Ok, entonces, ¿qué pasa, no? Ah, ¿Qué pasó con los que vivían, por ejemplo, antes de Cristo, no? Aquí nos dice, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. O sea, ¿cuáles pasados? Pues obviamente los pasados anterior a él. Entonces, tal vez yo me hice esa pregunta alguna vez, ¿no? O sea, ¿qué pasó con la gente que vivió antes de Cristo, ¿no? O sea, ¿qué pasa con la gente que, que, que vivió esa etapa en la que todavía no vivía pues, por gracia, ¿no? O sea, vivían por la ley, ¿no? Antes de que Cristo viniera y que muriera por el pecado, si Dios los condenó, entonces fue un Dios injusto, o si Dios los salvó, entonces fue sacrificio de Cristo innecesario, o sea, porque pues entonces no ocupábamos a Cristo para que fuéramos perdonados de nuestras fallas. Bueno, pues aquí Pablo muestra que Dios perdonó todo pecado humano en la cruz con Jesús. Los creyentes del Antiguo Testamento, por fe, por fe, miraban a la futura venida de Cristo. Recordemos que en el Antiguo Testamento ya había ah, ¿cómo decirlo? Había una idea de Jesús, por eso todos también los salmos mesiánicos, por eso también los profetas profetizaban de alguien que iba a venir, profetizaban de alguien que iba a venir por medio de una virgen, de un nacimiento virginal, alguien que iba a ser llamado Emanuel, alguien que iba a ser el Salvador, alguien que iba a ser el Mesías, ¿ok? Entonces, Cristo
iba a salvar sin saber el nombre. Bueno, ellos se salvaban a pesar de no conocer el nombre de Jesús por la mera fe, ¿no? Como lo hizo Abraham, que es conocido como el padre de la fe también. Entonces tú y yo ya sabemos que Dios amó de tal manera al mundo que dio a su propio hijo. Entonces, nuestra confianza debemos ponerla totalmente en Él y no en alguien más o no en algo más, ¿no? Como lamentablemente otras religiones sí creen que sus vírgenes, que sus santos, incluso que sus profetas o sus grandes líderes, ¿no? Como los testigos de Jehová, como los mormones, que piensan que sus líderes, pues son, ahora sí que su top, no, ni siquiera su top 10, ni su top 5, o sea, su único persona que los puede salvar, ¿no? Que por medio de ellos pueden traer esa salvación que ellos necesitan y que ellos esperan, pero que pues lamentablemente no van a poder encontrar nada siguiendo las creencias de Russell, siguiendo las creencias de los fundadores de Testigos de Jehová, del mormonismo y el catolicismo y esas corrientes lamentablemente falsas no porque lo diga yo o porque lo diga alguien de aquí, sino porque la Biblia lo dice. No hay otra persona, no hay otra cosa por la cual podamos llegar a Dios. Solamente tenemos un intermediario entre nosotros, entre el Padre, y ese es Jesús. Entonces, lamentablemente, lo queramos aceptar o no, lo queramos creer o no, lo queramos tomar o no, ese es el único puente, la única vía de salvación que tenemos todos nosotros. Dice el 26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida, queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Ojo aquí, por fe sin las obras de la ley. La mayoría de religiones prescriben ciertos deberes que tienen que cumplir sí o sí quienes desean que Dios los acepte, ¿no? La vez pasada poníamos el ejemplo nuevamente cuando querían empezar a judaizar a los cristianos gentiles, ¿no? Que decíamos que dice Hechos que, ok, quieres añadirte a nosotros, de entrada tienes que hacerte la circuncisión. Después de eso, ahora sí tienes que hacer esto y esto, dejar de hacer esto y esto y otro para poder ser parte de nosotros. Entonces ahí empezaban a poner sus creencias, sus ideologías sobre Dios para que la gente pudiera ser, entre comillas, sí o sí, pero era totalmente falso, ¿no? Entonces el cristianismo es único al enseñar que las buenas obras no nos justifican ante Dios, ¿ok? Las buenas obras no nos justifican para nada ante Dios, ¿ok? Entonces, no hay ningún logro humano ni ningún progreso en desarrollo personal que cierre o que elimine esa brecha que existe entre la perfección moral de Dios y nuestra imperfecta conducta diaria. ¿Ok? Entonces, las buenas obras, sin importar si son importantes o no, no compran la vida eterna. No importa que sean grandes obras del tamaño de las montañas, no importa para la vida eterna. Tú y yo y la gente somos salvos solo por confiar en lo que Dios ha hecho por nosotros y solamente en confiar por quien Él ha mandado como sacrificio para ti y para mí. ¿Ok? Dice 28, concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin obras, sin las obras de la ley, perdón. Ok, entonces, por ejemplo, ¿por qué Dios nos salva a nosotros por la fe?
¿Por qué no por las obras? ¿Por qué por la fe? Bueno, porque la fe elimina y quita el orgullo del esfuerzo humano, ¿no? Si la salvación fuera por obras, entonces tú y yo nos creeríamos la última coca en el desierto de que, claro, o sea, por lo que yo hice es que soy salvo, no. Entonces la fe elimina ese orgullo, esa soberbia de mi esfuerzo como humano. ¿Por qué? Porque la fe no es algo que hacemos, o sea, no son obras, vaya. Entonces también la fe exalta lo que Dios ha hecho, no lo que la gente hace, ¿ok? Al ser por obras, entonces la gente exaltaría y adoraría lo que estoy haciendo yo para poder ser salvo, o la gente querría imitarme a mí en lo que yo hago para ser salvo, y no es así. La fe exalta lo que Dios ha hecho por nosotros. Ahora, también la fe reconoce que no podemos cumplir con la ley, ¿no? Ni medir las normas de Dios, y que necesitamos ayuda sí o sí de Él, ¿ok? Y también la fe se basa en nuestra relación con Dios, no en lo que hagamos, no en lo que hagamos por Dios. No es como si le ayudáramos a Dios a hacer una carga menos, no. La fe se basa en mi relación con Dios, en lo que yo, en mi vida devocional que yo tengo con Dios, en lo que yo oro, en lo que yo conozco de su palabra, en lo que yo me meto con Dios, en mi búsqueda de mí hacia Dios. En eso se basa mi relación con Dios, eso se basa en mi fe, no en lo que yo haga o deje de hacer para quererme ganar un pedacito de cielo el día que yo muera. ¿Ok? Y dice el 29, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. ¿Por qué? Porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Entonces, vemos que hubo algunos malos entendidos entre judíos y gentiles, ¿no? Gentiles cristianos ahí en Roma, y lo vemos en la carta también, en la carta, en Hechos que redacta a Lucas. Entonces, preocupados, algunos cristianos judíos le preguntan a Pablo: oye, Pablo, ¿desechará la fe todo lo que el judaísmo defendió? ¿O va a cancelar las escrituras? ¿O pone fin a nuestra esencia, ¿no? A nuestra costumbre, lo que declara Dios a través de nosotros, o qué va a pasar, ¿no? O sea, que fallamos nosotros al creer que sí pasa o que no pasa, o qué hacemos, ¿no? O sea, en esta esencia de la pregunta es que arranca el capítulo 3, ¿no? Checando todos esos tipos de cosas, ¿no? Como comentábamos al inicio. Entonces, Pablo termina diciendo: en ninguna manera, ¿no? Él cierra el capítulo 3, perdón, diciendo: en ninguna manera. Entonces, cuando entendemos el camino de salvación mediante esa fe, tú y yo podemos comprender mejor la religión judía, ¿no? Entonces sabemos por qué Dios escogió a Abraham, por qué le dio a Moisés la ley. Podemos entender ese tipo de cosas porque fue paciente, porque él fue paciente con Israel durante siglos y siglos y siglos y siglos. Y si has leído el Antiguo Testamento, te darás cuenta que el común denominador de Génesis a Malaquías era que el pueblo seguía fallando y fallando y fallando y fallando, y Dios daba oportunidades, ¿no? Dios daba oportunidades y fallando y fallando y fallando. De hecho, si no me equivoco, el libro espero no es una herejía, bueno, no equivocarme, el libro de Ageo habla de cuando Dios le indica a él que se case con una prostituta. Ahora, la intención para nosotros es revelarnos que a pesar de que el pueblo había fallado con una prostituta, andando con uno, con otro, a dioses, buscando dioses por aquí, buscando dioses por allá, a pesar de eso, Dios la toma y decide seguir amando al pueblo.
a pesar de ser cabezones, a pesar de ser idólatras, a pesar de ser fornicarios, a pesar de ser lo que eran, Dios los seguía amando. Igual que a ti y a mí, a pesar de que somos cabezones, de que fallamos día tras día, de que fallamos muchas veces en el mismo pecado, de que no podemos salir fácil, de que como Pablo no terminamos haciendo lo que no quisiéramos, pero Dios nos sigue amando y podemos encontrar redención por Jesús. Y lo recalco como al inicio, únicamente si tu arrepentimiento es legítimo. Si tu arrepentimiento es de dientes para afuera, solamente por este día y mañana o pasado o en 3, 4 días vuelvo a fallar y ya estoy maquinando en mi mente en lo que voy a hacer para ese pecado, para esa maldad, para esa ya caer en transgresión, ahí pues es invalidado tus lágrimas falsas. Entonces, pero si tenemos una real uh, arrepentimiento, Dios nos disculpa de eso que hayamos hecho mal, ¿no? Entonces, en el capítulo 4, en el próximo capítulo, Pablo va a entrar más a detalle en este tema, ¿no? Entonces, vamos a esperar a la próxima semana, por eso ya Abraham lo toma de ejemplo. Pablo, si ves ahí el subtema, el subtítulo del 4, dice el ejemplo de Abraham, ¿ok? Y luego más adelante dice la promesa realizada mediante la fe. ¿Mediante la fe a quién? Obviamente está hablando de Abraham. Entonces, pues bueno, esto ha sido por hoy el capítulo 3. ¿Alguien tiene algún comentario, alguna pregunta, algo que nos quiera compartir? ¿Alguien por ahí? ¿No? ¿Todo bien? ¿Todo entendido? No, pues muchas gracias por la enseñanza de este día. Gracias a Dios que, bueno, tenemos esta oportunidad de ir viendo paso a paso lo que es esta carta, ¿no? Y realmente es enriquecedor poder reafirmar que, bueno, la ley está para que nos podamos ver en un espejo, para que nosotros veamos en qué estamos fallando, pero también saber que es gracias a esa ley que podemos saberlo, pero no somos salvos por la ley, somos salvos por gracia. Entonces eso es algo tan hermoso de entender a mí en lo personal. Cuando empezaba este caminar, me costaba un poco entenderlo, pero hoy sabemos que pues para Dios no es suficiente ser buena persona, sino aceptar que con la ley, gracias a la ley que somos pecadores, pero también gracias a la gracia de Dios, pues saber que somos salvos por gracia y no por la ley. Sí, así es. Órale. Qué bueno, Lourdes, que podamos, como dices, ¿no? Entender eso. O sea, saber que hay una ley, saber que existe una ley, saber que hoy en día esa ley nos sirve para conocer el bien y el mal a nosotros como creyentes y demás, pero que a pesar de esa ley que hay, pues de entrada entendemos que no podemos cumplirla, pero también saber y entender que a pesar de que haya una ley existente, esa ley no es la totalidad que nos llene, que nos venga a completar para nuestra salvación, sino que es por medio de Cristo. Y como comentaba hace rato, o sea, eso es muy loco, ¿no? Es una locura totalmente, ¿no? Pues también la palabra lo dice, o sea, esto, las cosas de Cristo, las cosas de Dios, para la gente normal, pues viene a ser locura, pero para nosotros que podemos experimentar este amor, esta redención, esta gracia y misericordia, pues wow, la aprovechamos al máximo. Gracias, Lourdes, por tu aporte. Dicen aquí en el chat, ¿no? Todo bien entendido. Wow, qué tremendo mensaje. Recordatorios importantes. Así lo es, Jessy, recordatorios importantes. Dice Michael, qué bueno que tenemos esta clase gratis, señores. Así es. Vaya, como también dice la palabra, ¿no? Doy de gracia lo que también de gracia he recibido. Entonces, amén por eso. Y pues sí, estas clases son de esa forma, de esa temática, totalmente gratis, porque el Evangelio, señores, no se vende.
Las buenas nuevas del Evangelio no se venden, ¿ok? Entonces, por eso es que esto es de esta manera, es totalmente gratis, porque de gracia damos lo que también de gracia hemos recibido, ¿ok? ¿Alguien más que quiera aportar algo? Hable ahora o calle para siempre. Gracias, un mucho y que Romanos no sea el único estudio que hagamos. Sal y vale, Nati. Esperemos que no. El día que lo terminemos, podemos seguir viendo. Yo Romanos, fíjate, yo tengo un estudio. Hasta año pasado yo estuve como líder de jóvenes en mi iglesia. Ya después creo que todos tenemos un inicio y un final, un hasta aquí. Y el año pasado, en diciembre, en nuestra última reunión de los jóvenes, les di la noticia de que pues mi tiempo había terminado con el grupo. Entonces, pero el estudio como tal, verso a verso, cada capítulo, lo empecé a ver con ellos hace un año, ya casi 2 años. Entonces, desde hace casi ya 2 años empezamos Romanos y terminando Romanos nos regresamos, arrancamos con Hechos. Y terminando Hechos, nos brincamos Romanos porque ya lo habíamos estudiado y hoy en día ya terminamos el Nuevo Testamento. Íbamos a entrar a Apocalipsis, pero algunos se integraron nuevos y dije, bueno, no voy a entrar con los nuevos con Apocalipsis porque pues les va a tronar la cabeza. Si a mí me truena la cabeza, pues a ellos que están llegando pues más. Y entonces decidimos, los que ya estábamos en conjunto, iniciar con el Evangelio de Juan. Entonces ahorita estamos ya terminando el Evangelio de Juan.